Al Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pido al Espíritu Santo en esta noche que guíe a don Carlitos, que lo ilumine y que sus hablanzas de él que nos da, sus conocimientos que nos está dando, que siempre estemos atentas a escucharlo y darle gracias por estar aquí con nosotras en esta noche. Le pido al Espíritu Santo que esté con él para que lo ilumine y sus enseñanzas tan bonitas que son, que nos dé esta noche y que nosotras también estemos atentas a lo que él nos dice, a lo que Dios nos está hablando a través de él. Escúchanos, Señor. Le pido que vamos a rezar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Buenas noches, amadas hermanas de la comunidad Madres Mónicas. Qué alegre vernos después ya de haber reflexionado y habernos encontrado históricamente con la celebración de la Cuaresma, la Semana Santa y la Resurrección de Jesús. Como platicábamos la vez pasada, es un momento providencial de Dios para que reforzáramos lo que habíamos ya avanzado en el conocimiento de ser llamados por Jesús a ser sus discípulos y misioneros. Como ustedes ven, toda la enseñanza de la iglesia está orientada a que nosotros nos encontremos con Jesús, recibamos su llamado y seamos enviados como sus discípulos y misioneros para extender el reino de Dios. Ahí se centra todo lo que hemos celebrado. Pero la iglesia como madre y maestra nos ha ayudado para que profundicemos durante esos 40 días y la Semana Santa, ¿verdad? Todos aquellos conocimientos de los fundamentos de nuestra fe a través de las enseñanzas que nos ha dejado Jesús, nuestro maestro. Ahí pudimos encontrar que muchas de las citas bíblicas que hemos estado compartiendo en este camino de introducción, pues ahí volvieron a salir y estoy seguro que ustedes las escucharon ya con una profundidad mayor de conocimiento, porque las hemos estado reflexionando en nuestro corazón. Para poder seguir con este proceso, y antes de explicarles cómo vamos, les pido que me acompañen en esta oración escuchando para que el Señor nos siga tratando como nos está tratando con tanto amor y siga preparando nuestro corazón. Así que vamos a darle gracias al Señor diciendo: gracias, amado Jesús, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por el amor que nos das, porque nos has dado una razón para continuar en esa vida que tenemos. Gracias por amarnos así. Gracias por tu ternura al verme llorar en la sesión anterior, cuando te presentaste conmigo para sanarme interiormente. Y me di cuenta que cuando estuve lejos, me has sabido esperar y no te has olvidado de mí. Quiero que sepas que la vida he descubierto que es más bonita junto a ti, que desde que yo te conozco he sido tan feliz. No viste dentro de mi alma lo que estaba mal y aún así me hiciste regresar y perdonar. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amistad. Gracias por las pruebas que me hacen pensar que sin ti no puedo estar. Gracias por regalarme tu perdón, Señor,
por haber podido perdonar y por ser perdonada. Señor Jesús, gracias porque me has perdonado cuando he dudado de que has estado conmigo y que me he separado y te has separado de mí, y ahora me doy cuenta que eso no es cierto. Así que, Señor, te suplico me sigas configurando mi corazón, porque tú me has enseñado que desde ahí nace todo, y no voy a poder anunciar el reino de Dios si no lo hago con tu propio corazón. Así que ayúdame para que pueda ser esa discípula misionera de Jesús y del reino de Dios. Amén. Bueno, enamoradas de Jesús como yo, continuemos con nuestra enseñanza. Esta enseñanza preliminar, que es un tema de introducción, está contemplado dentro de la gran catequesis que se llama Llamados por Jesús a ser discípulos y misioneros. Dentro de esa catequesis está el estudio bíblico, o sea, el estudio de la Biblia, que ustedes ya lo recibieron, y está Jesús como sacramento del Padre, que es la catequesis que les he reducido a lo más posible, para que podamos comprender en la profundidad la catequesis que continúa, que es el anuncio del reino de Dios. Y para sintetizarlo en lo que hemos avanzado, pues hemos tratado de encontrar cuál es la raíz y el fundamento que debe tener una discípula misionera de Jesús para poder ser capaz de comunicar y anunciar el reino de Dios según la voluntad de Dios. Y entonces hemos descubierto muchas cosas. Primero, estamos ahorita en una etapa de preparación donde se nos está presentando que debemos convertirnos a Jesús y seguirlo. Y vimos que seguirlo consiste en seguirlo amándolo, porque no podemos seguir a Jesús si no lo amamos. Para poderlo amar, pues nosotros necesitamos la ayuda de Dios, porque nuestro amor es muy limitado, es egoísta, es muy presuntuoso, orgulloso, vanidoso, soberbio. Y entonces necesitamos que el Señor venga y transforme ese corazón que se ha ido endureciendo según las experiencias que hemos tenido en el tiempo, y que nos transforme nuestro corazón, así que se ha endurecido como una piedra, en un corazón suave y tierno como el de Jesús. Y entonces en ese camino hemos ido procurando encontrarnos con Jesús, porque solamente Jesús puede enseñarnos cuál es su corazón. Y para eso utiliza el Espíritu Santo que se nos ha sido dado el día de nuestro bautismo en función de arras. Ustedes saben que las arras, la palabra que se utiliza, aprendí eso del cardenal Cantalamessa, la palabra las arras significan un anticipo. Y el anticipo es algo que no se lo devuelven a la persona cuando se realiza ya la transacción, sino que forma parte de ese pago. O sea, las arras es una forma de pago anticipado que nosotros estamos haciendo. Supóngase, para comprar una casa, pues vamos a dar un depósito en arras. Quiere decir que ese depósito también va a restarse del valor en que yo voy a negociar la casa. Pues el Espíritu Santo se nos ha sido dado en arras, quiere decir como un anticipo, ¿verdad?, de lo que vamos a vivir cuando retornemos a la casa del Padre, que esa es la meta que todos tenemos, regresar a la casa del Padre, en donde el reino de Dios es el amor infinito y eterno del Padre y estar con Él. Ese es el reino de Dios. Ya lo vamos a ver despacito, cómo los israelitas y los judíos fueron descubriendo el reino de Dios, para que nosotros, conociendo esa historia, pues podamos también descubrir cómo el Señor quiere, a través de Jesús, conducirnos al reino de Dios, que es estar con Dios, regresar a la casa de Dios. Entonces, como necesitamos ese corazón nuevo, pues el Señor nos ha dado las arras del Espíritu Santo y ha derramado su amor en nuestros corazones a través del bautismo. Y el bautismo lo que celebra, como lo celebramos ahora en Semana Santa, es la muerte y resurrección de Jesús.
Es la sanación de nuestros corazones a través de sanarnos del pecado con su sangre bendita, y el agua sangre y agua que salieron de su costado, que simbolizan la sanación, que venció el pecado y nosotros con él vencemos los pecados y somos convertidos en seres limpios y puros, más puros y blancos que la nieve, por la sangre de Cristo. Y además, nosotros por el agua, que es el Espíritu Santo, somos renacidos en el Señor, somos resucitados en el Señor. Y entonces ahí tenemos los dos efectos del sacrificio por amor que hizo Jesús en obediencia a la voluntad del Padre, que nosotros pudiéramos disfrutar de ese retorno a la casa del Padre a través de vencer el pecado con la sangre de Cristo y vencer la muerte con la resurrección, con el poder del Espíritu Santo y de Jesús resucitado. Como eso lo celebramos, entonces eso nos ayudó a profundizar que el corazón de Jesús está orientado a amar de esa manera. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que por medio de él todos los que crean en él tengan la salvación. Y viene la parte de Jesús que nos dice, ámense como yo los he amado. ¿Y cómo nos ama Dios? En Jesús, pues dando su vida por aquellos que ama. Y entonces ahí tenemos el resumen de lo que hemos avanzado en el corazón del discípulo misionero de Jesús. El misionero de Jesús es aquel que con el corazón de Jesús y con su propio corazón ya transformado va a dar la vida por aquellos que ama. Pero ¿quiénes son los que ama? Y entonces ahí vimos nosotros que para poder descubrir a quienes amamos y debemos amar con el amor de Dios, pues necesitamos la formación. Y vimos entonces que a través de formarnos, el Señor nos va ayudando a comprender que no solamente tenemos que buscar nuestra propia salvación o la de nuestros seres queridos, ¿verdad? Nuestra familia cercana, sino que también para nuestro prójimo. Y hoy vamos a profundizar un poco lo que es este prójimo, para que podamos nosotros ir comprendiendo a través de la formación lo que Jesús nos está pidiendo. Y vamos a ir comprendiendo lo que ya Jesús hizo. Entonces, lo lindo de nosotros los católicos es de que creemos en un Jesucristo que está vivo, pero que Él ha vivido ya la experiencia a la cual nos está invitando a recorrer. Y entonces tenemos al mejor de los maestros, que Él nos toma de la mano y nos conduce. Nos conduce. Y entonces, en la sesión pasada, nos encontramos que, como madres mónicas, tomamos la conciencia del valor inconmensurable de nuestra libertad cristiana, ¿verdad? Recuerda usted que vimos el caso de aquella madre con su hija en la cárcel, ¿verdad? Y vimos cómo Jesús viene a liberar a los cautivos. Y nosotros también, que podemos ser cautivos, tenemos que valorar esa libertad que nos ha dado Jesús. Porque esa es la libertad de acción que vamos a tener para poder proclamar, como los apóstoles, ya ungidos por el Espíritu Santo, proclamar el reino de Dios. Por eso estamos estudiando esto. Si no sabemos por qué estamos proclamando el reino de Dios, con qué poder estamos haciéndolo. Lo estamos haciendo con el poder del Espíritu Santo que se nos ha dado en Pentecostés a través de la resurrección de Jesucristo, que venció el pecado y la muerte, el pecado y la muerte con su pasión y resurrección. Por eso es que podemos proclamar el reino de Dios. Entonces nosotros, dice, como madres mónicas, estamos tomando conciencia de que para poder proclamar ese reino con el poder del Espíritu Santo, yo tengo que tener la libertad cristiana. ¿Y en qué consiste esa libertad cristiana? Es la misma libertad que tenía Jesús y que tiene Jesús cuando proclama el evangelio. Y entonces las personas cuando escuchan a Jesús dicen, es que habla con autoridad, es que su sabiduría es inmensa, no hemos escuchado a nadie más que nos enseñe tan fácilmente las escrituras. Y lo mismo tendrán que decir de nosotros, hermanas, lo mismo. Cuando usted está dando su catequesis, cuando de confirmación, de primera comunión, de matrimonial, etcétera, o cuando usted está sirviendo en la iglesia, o cuando va a dar enseñanzas, predicaciones, etcétera, o va a estar dando charlas en los retiros, o va a estar orando por las personas en las diferentes funciones que puedan haber, o está asistiendo al sacerdote en la parroquia.
en que en toda la actividad que usted realice, usted como madre Mónica tiene que estar consciente de que solo va a tener éxito en el Señor si usted actúa con esa libertad que da Cristo. Y la libertad que da Cristo es aprovechar la gracia que Dios nos da, dejarnos amar por Él y con ese amor ir a servir, hermanas. Ahí está encerrado el servicio. Servir como Jesús. Pero Jesús fue un hombre libre. Y entonces Él nos enseñó a través de esta madre y esta hija de que a veces nosotros no somos o somos inocentes y estamos pasando una preocupación y una pena, o estamos cargando una cruz, ¿verdad? Por acusarnos de todos nuestros errores y que hemos cometido, algunos inocentes y algunos que no, sufrimientos inocentes y sufrimientos que no sabemos a veces cómo resolverlos, y entonces nos limita en nuestra actividad de proclamar a un Cristo vivo, porque en nuestra vida todavía no sentimos esa libertad del resucitado. Todavía no sentimos la alegría y el gozo del resucitado. ¿Por qué? Porque estamos limitados, hemos sido dañados, hemos sufrido. Y es por eso que humildemente hoy le damos infinitas gracias a Dios por habernos sanado interiormente en la reunión anterior, acompañados y abrazados por Jesús de la mano de Virgen María, ¿verdad? Y en ese proceso de sanación interior, porque Él sabe que no puede enviar a sus discípulos y misioneras, sus discípulas y misioneras a predicar el reino si todavía están amarradas, atadas a esos malos recuerdos, a esos daños que se han vivido durante la vida, a esos sufrimientos, esos pensamientos a veces que los tenemos menos torcidos. ¿Verdad? Como decía una señora en una ocasión, me decía, es que mira, no tengo paz porque no puedo dejar de odiar al que me hizo daño. Y no lo puedo, y aunque Jesús me lo pida, me decía. Y le digo yo, tienes razón, uno no puede, solo por gracia de Dios puede uno. Por eso que Jesús nos agarró de la mano y nos fue conduciendo desde que nos depositó Dios Padre como un besito y un pensamiento de amor en el corazón de nuestra madre, a la que eligió Él para que fuera esa, así como ustedes, ¿verdad? Esa colaboradora, para que naciera una discípula misionera de Jesús. Y así ustedes también con sus hijas y con sus hijos, ¿verdad? También son colaboradoras de Dios para los discípulos y misioneros de Jesús. Pero cuando nacemos, nosotros tenemos bien claro que somos puros, buenos, santos, sanos, inocentes, todo lo tenemos bien claro, no tenemos ningún mal pensamiento en ese momento, porque no hemos sido expuestos a la maldad del mundo, porque provenimos de Dios. Pero desde ahí nos acompañó Jesús, porque cuando entramos en contacto con el mundo, hay daños a veces que recibimos ahí en el vientre de nuestra madre. A veces por pensamientos, ideas, cosas que hemos escuchado, daños que hemos recibido, accidentes, golpes, violencia, en fin, tantas causas que vimos, pero el Señor nos ha acompañado y nos ha seguido desde niños, adolescentes, adultos y ya de edad más avanzada, los que ya las tenemos, y nos fue sanando. Y esa sanación todavía se sigue dando, hermanas, y tiene que seguirse dando. ¿Sabe por qué? Porque así como la mamá de esta hija en la cárcel decía, es que mi hija es inocente, el Señor dice, es que mi hija es inocente. Y lo dice por cada uno de nosotros, aunque nos hayamos equivocado, aunque tal vez hayamos sido culpables, o tal vez hemos sido inocentes como Jesús, y que aún siendo inocente, Él tuvo que donarse por los que no somos inocentes para que pudiéramos ser inocentes. Y entonces la discípula misionera que comprende esto porque se encontró con Jesús y Jesús ha hecho lo mismo con ella, dígame usted, hermana, ¿de dónde va a salir una mala intención para poder atender a otras personas que el Señor presente en nuestra historia de vida? ¿Cómo vamos a ser capaces de ser tan ingratos nosotros y soberbios y orgullosos de no agradecerle al Señor dándole al otro lo que nosotros hemos recibido de Dios? Y por eso el Señor nos está tratando de esa manera antes de lanzarnos a conocer el anuncio del reino, porque sin el corazón de Jesús no podemos anunciar el reino. De nada serviría recibir la catequesis, de nada, porque solo tendríamos una idea, un conocimiento teórico, pero no sabríamos de dónde nace la intención para poder anunciar el reino de Dios.
Entonces, gracias le damos a Dios hoy, porque nosotros sentimos que hemos sido sanados y que el Señor continúa sanando nuestro corazón. Hay heridas que son profundas, así como en las enfermedades, hermanas. Hay enfermedades que se pueden tratar más fácilmente que otras. Hay algunas que necesitan más tiempo de tratamiento porque la enfermedad pues ya ha estado más profunda y ya se hace complicado. Lo mismo pasa con nosotros. Aunque el Señor ya nos perdonó y con su sangre ha borrado nuestros pecados, nosotros tenemos que ir dejándolo a Él actuar en nuestro corazón para poder ir desprendiéndonos de esos malos pensamientos, de las malas intenciones, de esos malos deseos que aún guardamos en nuestro corazón. Él ya limpió la casa, pero nosotros tenemos que sacar la basura. Él ya se la llevó, pero nosotros no la queremos dejar ir. Y entonces el Señor necesita que nosotros comprendamos cuáles son esas características de su corazón, en donde Él ya no guarda basura, sino que solo guarda el infinito y eterno amor de Dios en su corazón. Y eso es lo que quiere que tú tengas, ese infinito y eterno amor de Dios en tu corazón. Y con esa presencia de Dios, entonces ser libres. Y siendo libres, entonces vamos y vayan, dice, a todo el mundo a proclamar que el reino de Dios ha llegado. ¿A dónde ha llegado primero? A mi corazón. Hacer el reino a tu corazón para anunciarlo, si no, no tiene sentido tampoco. Entonces ven ustedes la importancia de este tema. Ya estamos viendo el reino de Dios. Que no sea la catequesis del libro, eso no importa. Yo les aseguro, nosotros ya estamos aprendiendo desde que comenzamos el reino de Dios, porque el reino de Dios es Jesús. Y si nosotros asumimos el corazón de Jesús, ya tenemos el reino. Y con ese testimonio de vida, con un corazón como el de Jesús, podemos ir a anunciar el reino, aunque no recibiéramos la catequesis. Aunque el Señor sí quiere que la recibamos, porque Él quiere que tengamos una mayor conciencia. ¿Sabe por qué? Por dos razones. Una, porque Él quiere que nosotros demos testimonio con nuestra vida de lo que estamos viviendo y enseñando. Que nosotros primero comprendamos, reflexionemos, aprendamos, conozcamos a Jesús y de su plan de salvación, y que con ese conocimiento nos lancemos sin ningún temor. Y el segundo, lo hace por aquellos que a los que estamos y vamos a servir, hermanos. Dios los ama tanto como a nosotros. Y así como ustedes hoy están recibiendo una enseñanza a través de este pecador, así ustedes van a ir a darle una enseñanza a otras personas. Y así se va multiplicando la gracia de Dios y se va anunciando y se va haciendo realidad el reino de Dios. Bueno, continuemos entonces disponiendo nuestra mente y corazón para seguir adquiriendo ese conocimiento espiritual sobre las características del corazón de una discípula misionera. El primer conocimiento, característica que vimos fue que la discípula misionera está en búsqueda de una conversión permanente. Entonces hoy puedes tú decir conmigo, yo he aprendido que como discípula misionera de Jesús, me mantengo en una búsqueda permanente de mi conversión. Quiere decir que mi actitud mental, psicológica, ¿verdad?, y mi disposición espiritual es a estar atento, a mejorar día por día y a convertirme cada vez más a imagen y a imitación de Jesús. He comprendido también que cada crisis que pasa en mi vida, hermanas, yo sé que ustedes, porque lo sé por propia experiencia, cuando nos disponemos a crecer en el Señor, cuando la enseñanza está siendo muy fructífera, como en este caso que está siendo bien profunda, cuando nos encontramos personalmente con Jesús de Nazaret y Jesús resucitado, ¿verdad? Las pruebas se hacen presentes, hermanas, se hacen presentes en nuestra vida, ¿verdad? Y entonces Jesús aprovecha esas pruebas, lo mismo que le pasó a los apóstoles, para llamarnos a una conversión de mayor madurez, de mayor decisión, porque Jesús requiere que sus discípulas y misioneras tengan ese carácter firme para poder comunicar la fe, ese carácter firme para poder enseñar el evangelio, ese carácter firme para que sin necesidad de palabras, solo con su presencia, el reino de Dios se haga presente
en donde estemos. Entonces, para poder hacer eso, nos enseña el Señor que debemos estar en una búsqueda permanente de conversión y darme cuenta que las crisis son solamente momentos especiales de la gracia de Dios para que yo madure en mi fe, en mi esperanza y en mi caridad. La segunda característica, hoy vamos a ver la segunda y la tercera característica para finalizar este tema, pero la segunda característica es muy importante porque dice que la discípula y misionera debe estar atenta a discernir las tentaciones. Mire qué interesante esto. Usted como discípula misionera debe estar atenta, dice, a saber discernir las tentaciones. ¿Qué significa esto? La presencia del mal, el pecado y la ceguera espiritual hacen necesario que yo tenga y que tú tengas una actitud de discernimiento para no caer en la tentación. Nos dice el padre Galilea que insertarnos en Jesús y en su misión, pues va a implicar un camino de cruz. Quiere decir, un camino en el que vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar a veces situaciones de sufrimiento, ¿verdad? Y a veces de gozo y alegría que también tenemos que discernir, porque no podemos solo emocionarnos y ya con la emoción actuar, sino que vamos a tener que tener mucho cuidado de ser guiados por el Espíritu Santo. El discernimiento al que nos referimos y se refiere el padre Galilea es el discernimiento espiritual, quiere decir, es el discernimiento en el Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos que discernir? El mismo padre Galilea nos advierte y nos dice que algunas de las tentaciones más frecuentes se presentan a las personas cuando se entregan para ser discípulas y misioneras. Le voy a indicar algunas y usted esté muy atenta porque puede ser que alguna le haga clic aquí en su cabeza y usted diga, esa tentación, he caído yo en esa tentación. O esa tentación me ha estado rondando y ahí me he hecho los quites, pero tengo que tener cuidado. Entonces, vamos a tener en este momento un momento de discernimiento. Usted ahí con su cuadernito, con su pluma, puede escribir las tentaciones. Yo de todas maneras le mando el documento, pero escríbalas. Escriba aquellas que cuando yo voy explicando, la diga, eso es lo que me está pasando a mí, o eso lo he vivido yo, o eso es lo que he sentido, aunque no he caído. Y entonces usted ya va a irse como autoevaluando hoy a la luz del Espíritu Santo. Por eso le pedimos al Espíritu que nos ayude para que podamos ir definiendo esas tentaciones, porque el objetivo de esta enseñanza es de que usted descubra en cuáles de estas tentaciones usted o ha caído o está cayendo, ya cayó, o está a punto de caer. Bueno, le voy a explicar esto. Por ejemplo, una de las tentaciones se llama mediocridad. La mediocridad. ¿Qué quiere decir ser mediocre espiritualmente? Bueno, el mediocre espiritualmente es aquel y aquella persona que lleva su vida espiritual, pero muy superficial. Sí va a los sacramentos, tal vez va al Santísimo, reza el rosario, pero esa experiencia que tienen de religiosidad, de relación con Dios, que es la religión, es una relación con Dios, la forma en que yo me relaciono con Dios, pues no cambia mi forma de vivir. Entonces, estoy así como que desanimado, estoy frustrado, me siento perdido, no tengo la suficientemente fe. Y entonces, ¿cómo se nota esto de la mediocridad? Pues empezamos con que dependemos de otras personas para nuestra espiritualidad. Y entonces empezamos, mira, hermanita, a ti que te oye el Señor, pídele esto. Y digo yo, ¿por qué no se lo pides tú? Es que a mí no me oye. Ya se lo he pedido y no me escucha. Ya me cansé. No, tú eres la que tiene cuello ahí, ¿verdad? Y nos damos todas esas excusas en las cuales lo que estamos demostrando es cómo nos sentimos y nos estamos sentidos disminuidas. No le digo yo
Yo he pedido a ustedes que oren por mí, y eso no quiere decir que yo esté en la mediocridad. No vaya a confundir lo que le estoy diciendo. Es cuando nosotros normalmente estamos dependiendo de otros y no nos valemos por nosotros mismos nunca. No hay manera que nosotros nos hagamos cargo de nuestra vida espiritual. Siempre estamos dependiendo de que alguien me llame, alguien me invite, alguien casi me obligue para ir o conectarme o estar o participar en mi servicio. Y siempre estamos alegando y viendo los por qué no y los por qué sí, criticando. Si usted está en ese estado, usted está cayendo en la tentación de la mediocridad espiritual. Bueno, ya le di algunas luces. Ya le di algunas luces para que usted se evalúe cómo está usted en eso. ¿Verdad? Ha llegado incluso a tener pereza espiritual. No es consistente usted con su fe y su práctica de fe. Ha abandonado su oración personal. Ya no va al Santísimo. Ya no está asistiendo a su comunión diaria o a la comunión dominical. Ya no va a la Santa Misa. Ya dejó de hablar en la familia de Dios. Ya se aburrió y se cansó. Está desanimada, cuando vienen las pruebas se da por vencida y se derrumba. Así es consistentemente su vida, tiene altibajos, ¿no? A veces tiene fe, a veces no. Esos son signos de caer en esta tentación de la mediocridad espiritual. Veamos otra tentación, la segunda es la desolación. La desolación. Desolación quiere decir desolado. Quiere decir como el desierto, ¿verdad? Donde no hay nada más que calor, arena, ¿verdad? Incomodidad y problema. Entonces la persona se siente deprimida. Está totalmente deprimida, está inconsolable, no acepta nada, ya no tiene ganas de nada, no me hable de Dios, ya no quiero ir a la iglesia, no quiero servir, estoy pensando en retirarme de la comunidad. Ay, que fiegan estas hermanas que me siguen llamando. Ya les dije que no quiero ir. Si tú te sientes así en esa desolación, en esa desesperación, estás cayendo en esta tentación. Ya veremos cómo enfrentarlas, hermanas. Lo importante ahora es descubrir en qué tipo de tentación estamos cayendo. Puede ser que sean varias. Puede ser que sean varias, ¿verdad? Estás ahí, que estás tibia en tu fe, ¿verdad? Y además deprimida porque estás desolada por todo lo que te está sucediendo. Veamos la tercera, la frustración. La tentación de la frustración es muy común en los servidores del Señor y en los servidores que trabajan en las parroquias. Se frustran mucho, ¿verdad? Nos frustramos mucho. A veces nos frustramos por la actitud de nuestro párroco. Santo Dios, nos frustramos porque lo que creemos nosotros que se debería hacer y él viene y nos sale con otra cosa y dice, no, pero Dios santo, sí. Es que no, lo que deberíamos hacer es esto, pero él dice, no, este es el camino. Y precisamente el Señor pone a su párroco que quiere con nosotros, porque sabe cómo somos y nos pone con esos lineamientos, porque quiere que nosotros aprendamos a obedecer en humildad dentro de la iglesia, el Espíritu Santo que mora en el sacerdote y que guía la parroquia. Y entonces nosotros entramos en frustración y nos frustra, ¿verdad? Aquello y empezamos a renegar y decimos, es que no, es así, no puede seguir, yo mejor me retiro, es que no me hacen caso, no me toman en cuenta, le falta amor al padre, o en las hermanas, esa coordinadora no me ayuda, ni me da seguimiento, no me pastorea, o ya pedí oración y no oran por mí, ya les dije que vinieran, no vienen, ¿verdad? Y entonces ahí está la persona, mire, está sirviendo en la iglesia, quiere ser discípula misionera, está escuchando estas enseñanzas, pero está en un estado de frustración total, que puede ser que a través de la sanación interior que vivimos ya esa frustración ya no se presente, pero si se sigue presentando, hermanas, pues vamos a tener que seguir profundizando en la sanación interior, porque a veces estamos frustrados hasta de la vida que tenemos, de la pareja que nos tocó, de los hijos, de los nietos, de los suegros, de lo que estamos viviendo, el trabajo, la falta de pobreza, la pobreza o la riqueza, o que nunca estamos conformes con nada. ¿Estás tú frustrada en esta vida? ¿En tu vida como
como persona, como mujer, como madre, como esposa, como hija. Pregúntate, porque puede ser de que esa frustración ahí está escondida y entonces se refleja en tu servicio como discípula misionera. A ver, le voy a poner un ejemplo de la importancia de discernir estas tentaciones. Dígame usted, ¿cómo va a llevar usted el reino de Dios, que es el anuncio gozoso de la resurrección de Cristo, que es el anuncio de la invasión completa del amor de Dios, si usted está frustrado? ¿Con qué palabras lo va a decir? ¿Qué le van a creer? Si usted ni misma usted está recibiendo el gozo del amor de Dios porque tiene esa frustración que no ha logrado soltar porque sigue cayendo en esa tentación. Hay personas que viven frustradas toda su vida, pero un cristiano, una cristiana no puede ser que viva frustrada toda su vida. Necesita sanación. Necesita dejar que el Señor sane esas frustraciones, la libere de esa tentación y entonces le dé la libertad cristiana. Jesús no estaba frustrado. Jesús no era mediocre ni tibio para llevar el anuncio del reino de Dios. Jesús tampoco tuvo desolación toda su vida. Momentos tuvo de angustia, ¿verdad? Como en Getsemaní. Pero eso no es la desolación completa que se habla aquí como una tentación que se repite. Hay hermanas y hermanos, ¿verdad? Que caen constantemente en estos estados. No logran a veces el equilibrio suficiente de la madurez, de la conciencia, en su voluntad de mantenerse firmes en la fe, a pesar de la prueba de tribulación. Y entonces caemos en estas tentaciones. Vamos a la otra tentación, es la soledad. Miren, la soledad a todos nos afecta de alguna manera. Y esa soledad a veces nos hace, usted sabe que la soledad es la madre de todos los males. En la soledad, mire, ahí estamos nosotros pensando cualquier tontería. Que no me quieren, que no sirvo para nada, que yo cómo voy a ser discípula misionera, a mí no se me queda lo que Carlitos enseña. Ay, Dios santo, este tipo de enseñanza yo no estoy acostumbrada. Ay, no, miren, nadie me ama. Estoy acompañada, pero siento que siempre estoy sola. Y ahí estamos victimizándonos nosotros, menospreciándonos, porque hemos caído en esa tentación de sentirnos tan solos. Nadie me quiere, nadie me ama, nadie me lo expresa. ¿Verdad? Yo les contaba a las hermanas que una señora me dice, Carlitos, mira, necesito que me expliques esto un poquito más. A ver, decime, fíjate que tengo un problema con mi hijito. ¿Qué te pasó con tu hijito? Pues fíjate que no me dice que me ama, hombre, y es que yo necesito escuchar que me ama. Bueno, mija, pero no, tú tienes como 70 y pico de años. ¿Cuántos años tiene tu hijito? Ay, pues tiene 55. Ay, Dios, madre, le digo yo, pues yo te voy a responder con la verdad. Le dije, no, hombre, eso, te ves mal tú. Si a los 55 años no has logrado enseñarle a tu hijo que te diga que te ame, pues agárralo de las orejas y dígale, hijo, dígame que me ama porque yo necesito que usted me diga que me ama. Y díselo, ya no estás en edad como para estar ahí mendigando un amor. Él te ama, pues, lo que no te lo dice, ay, ¿sabes por qué te haces así? Porque estás cayendo en la tentación de la soledad, de hacerte la víctima. No, ya deja de hacerte la víctima. Pero para eso necesitamos descubrir cuál es esa soledad. Hay una soledad interior, hermanas, que solo la puede llenar el Espíritu Santo en Jesús resucitado. Y por eso San Agustín nos enseña, ¿verdad? Nuestra alma está inquieta hasta que se encuentra contigo, Señor. Y entonces la soledad nace de esa inquietud que tiene nuestro corazón de encontrarnos con Dios, pero no podemos nosotros a veces descubrirlo. Necesitamos que el Señor nos ayude a descubrirlo. Pero el demonio nos hace caer en la tentación de la soledad para decirnos, estás solito, ya no puedes hacer nada, nadie te quiere, no vales nada. Y nosotros se lo creemos, ¿verdad? Hoy el Señor te dice, cuidado. Es una de las tentaciones de las discípulas misioneras que no sirven para poder anunciar el reino de Dios.
Tú nunca estás sola, estás con el Señor. Eso lo vas a aprender. En el Señor está toda mi confianza. Él es mi buen pastor. Con Él nada me falta. Y punto. Y ahí vamos. Creemos, confiamos y esperamos en el Señor. Bueno, ya después veremos cómo enfrentar las tentaciones. Lo importante hoy es discernir qué tentaciones te están afectando ahorita en este momento. Sigamos pues. Nos faltan dos más que les voy a dar. Uno es la rutina. La rutina, mire, destruye comunidades, las rutinas. Destruye comunidades. Porque las cosas se vuelven tan tediosas, siempre lo mismo, hablan las mismas, oran las mismas, hablan las mismas, dicen lo mismo y nunca llegamos a nada. Y entonces la rutina se convierte en algo que ya es aburridísimo, aburrido. Pero ya no tengo interés, uno va perdiendo el interés en la rutina. Y entonces como ya uno va por servir, por rutina. Y tenés que ir, sí, hombre, tengo que ir. Es como que si yo dijera, oye, ay, sí tengo otra enseñanza con las madres mónicas. Otra vez, los jueves. Es la rutina, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos en esa tentación, pues anótala, hermana, anótala. Ya no te satisface tu comunidad. Ya necesitas cambio. Necesitas que algo suceda para que te haga salir de esa rutina. Bueno, la enseñanza que yo les he dado las ha sacado de su rutina, ¿verdad? Yo sé que el Señor a través de mi enseñanza las está sacando de su rutina, porque es un cuestionamiento personal que tienes que hacerte. Ya no es así solo de venir y escuchar y parar las parabólicas, ¿verdad? Y decir, sí, escuché lo que dijo el hermano Carlitos. Aquí no se trata de escuchar lo que dijo Carlitos. ¿Qué me dijo el Señor en mi corazón? Y le tengo que responder. Y ahí salimos de la rutina, pues, porque le tenemos que responder al Señor ante el Santísimo o en el altar de tu casa. Ahí te ves con el Señor. Ahí se va la rutina. Eso no lo hacías. Ahora lo puedes hacer en esa profundidad y ya tienes cómo poder hacerlo con todos los textos que te he dado para que lo puedas hacer. Y finalmente está la aridez, ¿verdad? Que es cuando no sentimos nada, hermanas. Entonces aquí vienen mucha parte de las discípulas misioneras. Esto es muy importante porque la mujer, ya vimos nosotros que en la emocionalidad se manifiesta, pero también el discernimiento se manifiesta en la emocionalidad. Y entonces en esas emociones que ustedes tienen superlativas como madres que son, ¿verdad? Entonces entran a veces en ese terreno de que si no sienten, no está sucediendo nada. Ay, es que no siento que Jesús esté conmigo. Yo no sentí que me escuchara Dios. Es que ya no le sentí gozo al rosario, le he sentido gozo y ahora no le siento nada. Siento como que no estoy orando. Son momentos, hermanos, de prueba, tribulación, que se llama aridez. Los santos lo han vivido, todos los que ustedes conocen. Santa Mónica lo vivió también, Agustín, todos lo vivimos, hermanas. Son momentos en los cuales no hay sentimientos, no hay emociones. Pero que no haya emoción o que no haya sentimiento, no quiere decir que la gracia de Dios no se esté manifestando. No quiere decir que nuestra intención y pureza de intención no sea escuchada por Dios. Lo único es que no está siendo sensible para nuestras emociones y sentimientos. Y nosotros tenemos que discernir eso. Y tenemos que saberlo discernir para saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Bueno, son tan tremendas estas tentaciones, hermanas, que nos pueden llevar a abandonar no solamente el seguimiento a Jesús, sino la misión de anunciar el reino de Dios. ¿Ya vio la importancia del tema? Bueno, por eso le voy a mandar el documento y usted va a tener una lista ahí, un checklist de lo que le voy a explicar ahorita para que usted la pueda realizar ya solita y usted puede evaluarse cómo está en cuanto a lo que se necesita para enfrentar estas tentaciones. Vamos a ver, pues, lo primero que será necesario para cultivar para superar estas tentaciones es que cultivemos nuestra vida interior, nuestra vida comunitaria y nuestra relación de amistad con el Señor. Son 3 puntos. Mi vida interior la tengo que cultivar, como se cultiva una flor, una planta, ¿verdad? Abonar, regar, darle seguimiento, quitarle la cizaña,
darle abono hasta que da el fruto y tomar el fruto y todo lo que se hace con una planta. Cultivar esa vida interior, cultivar mi vida comunitaria, ¿verdad? Tengo que mejorar mis relaciones con las personas con las que sirvo y a las que voy a servir. Y mejorar mi relación de amistad con el Señor, que ya lo estamos haciendo a través de estas enseñanzas. Veamos entonces los criterios de discernimiento que se necesitan para poder cultivar estas tres actividades: mi vida interior, mi vida comunitaria y mi amistad con Jesús. Dice, tengo que discernir si yo tengo disposición a ser libre interiormente. La primera. ¿Tengo yo esa disposición? ¿Me dispongo a que Jesús me haga libre o no? ¿Verdad? Ahí va a estar una buena pregunta de discernimiento para ti. Entonces tú dices, personalmente puedes decir, haz de cuenta que Jesús te lo está preguntando. ¿Tienes la disposición de que yo te libere interiormente? Que te dé esa libertad como la mía. Y entonces tú tienes que decidir si sí quieres, si estás dispuesta o no estás dispuesta. Tal vez quieres seguir tú viviendo esas tentaciones. Tal vez ya te acostumbraste mucho a vivir en desolación y depresión y entonces es la única forma de vida que conoces. Y tú ya no sabes cómo vivir de otra manera porque haciéndote la víctima atrae la atención de todo el mundo, que es lo que tú quieres. Y entonces hoy te dice, ¿estás dispuesta a dejar que yo te ayude a dejar esas tentaciones y ser libre verdaderamente? Así como en el caso de esta hermana, a no estar mendigando el amor de un hijo o de alguien o de la pareja. De estar mendigando un amor. ¿Estás dispuesta? ¿Sí o no? ¿Estás atenta? En la segunda dice, para descubrir las tentaciones que se presentan bajo razón de bien. A veces se presentan como que si fueran cosas buenas, que son las más sutiles y peligrosas. ¿Estás dispuesta a descubrir esas tentaciones, a aprender cómo descubrirlas? Tú tienes que contestar, sí, estoy dispuesta, Señor, enséñame a descubrir esas tentaciones. Mire, lo que me decía la hermana, para ella tenía todo el sentido del mundo, ¿verdad? Ella, según lo que ella pensaba, me decía, mira, Carlito, es que mi hijo me tiene que amar y decírmelo, pues tú qué piensas, ¿verdad? Y eso es cierto, pero ese tener y ese deber de hacer de la otra persona, ¿por qué estoy esperando lo que la otra persona haga? Lo que yo tengo, no tengo por qué esperar. Si tú lo amas y lo has, ya sabes cómo lo has educado, ¿verdad? Tal vez él es parco, él no habla, no dice, pero te ama. Eso no quiere decir que no te diga con sus palabras te amo, no quiere decir que no te ame. Bueno, mi pensamiento es ese, pero el fondo de eso es la tentación de llamar la atención. Entonces no es tanto la pobrecita de que no me ama, sino que no me pone atención. Y es lo que yo requiero, es que me esté poniendo atención y que se preocupe de mí. No solo ahí con la señora, ahí con los hijos. ¿Y mí, yo qué? Le estoy poniendo solo un ejemplo de este punto. Hay que estar atentas a descubrir las tentaciones, pero Jesús le pregunta, ¿usted quiere estar atenta para descubrir esas tentaciones o no? Porque mire, si usted dice que no quiere ser libre interiormente y no quiere descubrir las tentaciones, pues nunca va a salir de ellas. Entonces esta enseñanza no cumplió su cometido, por lo tanto, el reino de Dios jamás lo va a poder anunciar correctamente. Porque lo va a anunciar desde sus miserias, desde sus pobrezas, desde sus tentaciones. Y el reino de Dios no se proclama a través de una tentación, se proclama a través de una bienaventuranza, a través de una bendición. Por eso yo tengo que estar bien antes de querer anunciar el reino de Dios. Lo tercero es que tenemos que aprender el criterio de consolación y desolación. Estos criterios son de discernimiento. Yo se los voy a enseñar, pero necesito saber si usted quiere aprenderlos. Estos criterios de discernimiento los estableció San Ignacio de Loyola.
¿verdad? Cuando hay consolación y cuando hay desolación. Hay dos momentos en nuestras vidas que se van repitiendo en nuestra vida. A veces nos sentimos consolados y llenos de Dios y a veces nos sentimos que nos abandonó Dios y que ya no sabemos qué estamos haciendo dentro de la iglesia o ya no queremos seguir con nuestra fe. Son momentos de consolación y desolación que el Señor permite en nuestra vida para madurar. Ya lo vimos que las crisis son medios que utiliza Jesús para que maduremos, pero si no tenemos el discernimiento, no podemos comprender. Y entonces, ¿qué nos pasa? Acusamos a Dios. Tú tienes la culpa. ¿Por qué me haces esto? Esto no me debería pasar. Porque no tengo el criterio para discernir lo que el Señor está permitiendo en mi vida. Les doy un ejemplo de discernimiento de consolación y desolación. Bueno, ahora aprendimos en la resurrección de Jesús, fíjese, que en el anuncio pascual hemos dicho Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y yo le digo, hermana, usted está sufriendo todavía por sus seres queridos que ya partieron a la casa del Padre. ¿O recibió usted la consolación de Dios en las palabras de Jesús y sus hechos? En donde si Jesús ha resucitado y verdaderamente ha resucitado, tu familiar que ha muerto verdaderamente ha resucitado. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Por la resurrección de Cristo, yo tengo la certeza en mi fe y la esperanza de que mi familiar, que ya partió a la casa del Padre, y al cual amo, al cual sufro por no tenerlo conmigo, al cual adoro, al cual lo tengo en mi mente y en mi corazón, pero hoy el Señor me da la certeza y el gozo del Espíritu Santo de saber que la consolación que me da el saber que ha resucitado junto a Jesucristo y ya se encuentra en la presencia del Padre misericordioso, ha llegado al reino de Dios, ha llegado a la meta y nos están esperando y están intercediendo a través de la comunión de los santos por nosotros. ¿Recibiste esa consolación ahora en la resurrección de Cristo? ¿O sigues en la desolación? Un ejemplo nada más de cómo este discernimiento nos ayuda a comprender aquellos fundamentos de fe que escuchamos, que vemos, que leemos, que recibimos, pero que a veces no comprendemos en el verdadero discernimiento del Espíritu Santo. Hoy el Señor, a través de este mensaje que acabo de darle, está consolándote. Es un momento de discernimiento, de consolación. Recibe la consolación de Dios. Recibe el consuelo de Dios. Recibe al Consolador, que es el Espíritu Santo. Y consuela tu corazón. Eso no quiere decir que no lloremos por los que han partido, hermanas, que no los añoremos, que no los recordemos, que no nos duela que no estén. Eso no quiere decir. Sino lo que quiere decir es que en la esperanza que nos da la resurrección de Cristo tenemos la certeza en nuestro corazón de que esas arras que se nos dieron el día de nuestro bautismo y le dieron a nuestros seres queridos han completado ya el pago Jesucristo y han sido recibidos en la gloria de Dios y ahí están gozando, esperando que lleguemos. Podemos llorar, podemos sentirnos mal, pero con la confianza puesta en la resurrección de Cristo nos consuela el Señor con su consuelo espiritual. El saber que ellos están con Él. Ellos están con Él. Bueno. También tenemos que aprender a discernir por los frutos. La iglesia siempre nos ha enseñado y nos dice, mire, por los frutos los conoceréis, como dijo Jesús. Pues las madres mónicas, a ustedes las conocerán, se los decía la vez pasada, por sus frutos, hermanos. Si ustedes están dando frutos de que su corazón está siendo transformado en el corazón de Jesús, bendito sea Dios, esta catequesis que el Señor está impartiendo está logrando su objetivo. Porque cuando usted vive su experiencia espiritual como católica que es, en todos los ambientes en los que usted se relaciona y lleva el corazón de Jesús, usted ya está anunciando la presencia del reino de Dios en su vida. Después veremos un poco más del anuncio del reino de Dios. Pero lo más importante es que usted tiene que vivir lo que está viviendo ahora con Jesús. Y tenemos que saber discernir si los frutos que estamos dando son del Señor o no. ¿Se recuerda de aquel ejemplo que le puse de la servidora de obras de misericordia? ¿Verdad? Que les daba las bolsas y víveres a las familias y gloria a Dios por todo ese servicio, que les planteaban la catequesis del amor de Dios, todo. Gloria a Dios también por eso, pero la actitud de la servidora dejaba mucho que desear.
El trato que le daban a las personas no era con el amor de Jesús. ¿Por qué? Porque todavía no había aprendido a discernir que el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, alegría, gozo, benignidad, dominio propio, que tiene que manifestarse en mi servicio. Ella le faltaba todavía sanar, estaba cayendo en la tentación de sí misma. Ella por lo muy seguro estaba frustrada. Y se da cuenta, mire cómo la frustración de una servidora puede hacer daño, no destruir la obra de Dios, pero puede hacer daño y confundir a las personas que están recibiendo la misericordia de Dios. Dios siempre les dio la misericordia, las señoras se llevaron sus bolsas, recibieron la catequesis, pero la forma, las palabras que utilizó la servidora, lo único que manifestó es que ella estaba frustrada. Y entonces ese anuncio del reino de Dios ya no se dio como lo da Jesús. Por eso estamos estudiando esto, hermanas, y por todo lo anterior, usted como discípula misionera tendrá que valorar las renuncias que tendrá que hacer para no caer en la tentación. Tendrá que valorar la abnegación que tiene que tener para poder servir a los hermanos. Y también tendrá que trabajar arduamente en las prácticas y en las reglas que debe de seguir para dar un verdadero testimonio en el Espíritu Santo. Finalizo con esto, con el tercer punto. La discípula misionera tiene un corazón misericordioso y busca la reconciliación. Mire qué lindo es esta característica del amor de la discípula misionera, que entonces resume lo que hasta acabamos de escuchar. La caridad es lo que va a distinguir al corazón de Jesucristo. Él fue quien amó hasta el extremo, nos mostró el amor del Padre y nos invita a amar como Él. El hacer prójimos, cercanos, fraternos, serviciales, trabajadores por la justicia, debe ser alguna de las características por las cuales nos debemos distinguir. Ese es el fruto por el cual nos tienen que reconocer. Miren cómo se aman, decían de las primeras comunidades, ¿verdad? Miren cómo se aman, miren cómo se donan, miren cómo sirven. Miren cómo son de fraternos, miren cómo son de serviciales, miren cómo trabajan por la justicia. Y todos esos frutos que estamos dando en el discernimiento de Dios, ¿verdad? Van a hacer que los prójimos los logremos hacer íntimos. Si la misericordia como compromiso construye la fraternidad, el perdón mutuo la va a reconstruir y la va a consolidar. Por lo tanto, nuestro corazón no solamente debe amar, sino que el amor nos debe de llevar a buscar todo tipo de reconciliación. Así que, hermanas, en la próxima enseñanza vamos a hacer una oración de reconciliación dentro de nuestra propia comunidad. ¿Ok? Con esa vamos a comenzar. Vamos a hacer una oración para reconciliarnos. Entonces, usted tendrá este periodo de tiempo, ya sea una semana, cuando me indique, el tiempo que me indique. Usted lo va a tener para, a partir de hoy, empezar a orar por todos los miembros de Madres Mónicas, por cada una de ellas. Y va a tener que descubrir en su corazón si con alguna de ellas usted está guardando algún resentimiento, algún enojo, alguna cosa que no le gustó, algo que no le ha logrado perdonar, porque necesitamos sanar a nuestra comunidad antes de entrar al anuncio del reino de Dios. Si no estamos sanos, no podemos. Jesús sanó, predicó y sanó. Y después los invitó a la comunidad. Igual nosotros. Primero predicó Jesús, nos sana a nuestro corazón y entonces ya podemos ir a proclamar el reino de Dios. Vamos entonces a terminar. Miren, esta enseñanza de la característica que debe tener nuestro corazón de ser misericordioso y buscar la reconciliación, se lo voy a explicar en breves palabras. ¿Saben qué consiste? Consiste en ser como el samaritano, el buen samaritano. ¿Qué hizo el buen samaritano? El buen samaritano vio a la persona que estaba necesitada. Los otros dos no lo vieron al necesitado, pero no les interesó. Pero este descubrió la necesidad de la persona. Fíjense.
Segundo, se interesó por la persona, ¿verdad? Por ayudarlo. Quiere decir que en lugar de tratarlo como un prójimo, como lo vieron los otros, que era un próximo, ay, pobrecito, lo asaltaron, hay que ver qué hace, él llega y lo hace íntimo. Y aquí está el secreto, hermanos. Primero vemos la necesidad, él lo hace íntimo, ¿verdad? En su corazón, y lo hace su hermano, lo hace su hermano. Y entonces a partir de ese momento, cuando él ve la necesidad, lo hace su hermano, lo lleva a su corazón. Y en su corazón, como tiene el corazón de Jesús, entonces él viene y lo ama como lo ama Jesús. Eso es el camino que el Señor quiere para ti, para que puedas anunciar el reino de Dios. Descubrir la necesidad del hermano, hacerlo tu hermano. Los otros no lo hicieron su hermano. Los otros se fueron, tuvieron la oportunidad de hacerlo su hermano si lo hubieran ayudado, pero no lo ayudaron. Y entonces lo que nos pasa a nosotros, seremos discípulas y misioneras de Jesús. Si descubrimos la necesidad de la persona, lo hacemos nuestro hermano y lo llevamos a nuestro corazón. ¿Qué quiere decir llevarlo a nuestro corazón? Quiere decir, yo lo voy a interiorizar en mi corazón y desde ahí voy a orar, voy a pedir y voy a servirlo con el corazón que Jesús me ha dado. Esos son los pasos que hay que dar para vivir esta característica de ser misericordiosos como Jesús. Fíjese usted que hacemos eso y bueno, ¿quién es el prójimo? Todas las personas que el Señor ponga en su camino de vida a partir de este momento. Ay, pero es que ese es protestante, todas. Es que fíjese que ese es mormón, todas. Es que mire, es un ateo, todas. Todas las personas que el Señor ponga en su camino son sus prójimos, que tiene que hacer descubrir su necesidad, hacerlo su hermano, llevarlo a su intimidad, orar por él y proveerle con obras de misericordia con las que pueda usted ayudar a esa persona. Ese es el corazón del discípulo misionero de Jesús, de la discípula misionera de Jesús. Bueno. Hemos terminado, vamos a darle gracias a Dios. Padre bueno y misericordioso, te damos infinitas gracias por habernos permitido estar sentados ante los pies de Jesús y Virgen María. Gracias por la enseñanza recibida. Ayúdanos a discernir nuestras tentaciones. Ayúdanos a no engañarnos a nosotros mismos, Señor, ante ti. Por eso, esta lectura, este documento lo voy a leer ante ti en el Santísimo, en el altar de mi casa, ante ti, Jesús, para que tú me ayudes a que yo no me autoengañe y esconda las tentaciones en las que he caído. Ayúdame, Señor, para que en ese discernimiento que me vas a dar en el Espíritu Santo yo pueda superar cualquiera de estas tentaciones a las que he caído con tu presencia, con tu amor, con tu ternura. También deseamos decirte, Padre, que te amamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente en el Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, hermanas. Ha sido un gusto de nuevo estar con ustedes.